Bueno, a ver pues jóvenes. Vamos a empezar ya la clase, ¿sí? Ya perdimos 10 minutos por ahí. Solo déjenme ver. Día de hoy, permítanme. Buenas tardes jóvenes. A los que ya nos están acompañando por acá. Voy a pasar un listadito rápido a ustedes. Muy bien, bueno, buenas tardes jóvenes a todos. ¿Qué extraño ustedes? ¿Qué extraño? Yo no estoy pensando en que mejor vamos a volver a hacer el evento, toda la clase, digámoslo así, y se les vuelve a enviar una invitación, pero qué extraño, sí debería de aparecerles ya por ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí tengo Violeta y Violeta. No. Permítame solo. Gustavo Girón. Franklin Sandoval. Daniel Chuchón. Presente, Inge. Muy amable. Permítame. Juan Luis Mendoza. Es muy amable. Y el Feo nos acompaña también, ¿verdad? Bueno, el Feo Reja. Presente. Jóvenes, muy amables. Ahora sí, empezamos ustedes. Bueno, veamos pues. Vamos a hacer un breve repaso de la última clase para que ustedes tengan claridad en este aspecto. Miren, idealmente no es de que nos tomemos tanto tiempo en esta parte, pero es tan importante que hoy vamos a dedicarnos otro momento para que quede claro, ¿sí? Vamos a ver. Nosotros platicábamos de que lo que estamos generando, observando, trabajando acá, es básicamente un análisis dinámico de las estructuras. Si a una estructura se le aplica una fuerza lateral, estamos hablando de que esa en el momento exacto donde se le está aplicando esta carga lateral sería básicamente una fuerza, si se analiza en ese momento, estática, pero nosotros lo que queremos es ver el comportamiento de la estructura, es por eso que ya procedemos a hacer un análisis dinámico. ¿Qué variables se les ocurren a ustedes que son las que puede permitir que la estructura absorba esa energía? ¿Qué puede amortiguar esa... ¿Qué parte de la estructura podría amortiguar para que no falle, no colapse y detenga el movimiento que se está generando de forma lateral? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Tal vez las columnas, Inge. Las columnas, muy bien. Ok, perfecto, las columnas. ¿Qué más? Creo que la losa también, Inge. Ok, excelente. Y muy seguramente también las vigas, ¿verdad ustedes? El sistema en conjunto. Perfecto, gracias, Elfego. Exacto, el sistema conjunto. Vale. Si hablamos del sistema en conjunto, decimos que todo el sistema está absorbiendo energía, ¿sí o no? Sí. Cuando el sistema está absorbiendo toda la energía,
toda la diferente tipología del sistema está recibiendo esa energía de desplazamiento, la cual está transformando y está absorbiendo. A esa oposición o esa parte que absorbe le llamamos rigidez. Es por eso que nosotros estábamos analizando toda la parte de ¿cómo se llama? De la absorción de esa energía por parte del sistema estructural, es decir, columnas, vigas, losas. Hablamos de que sería la estructura, el sistema constructivo, y obviamente no va a ser igual una estructura de marcos versus una estructura de muros de ductilidad media, por ejemplo. No sería lo mismo un sistema tipo cajón, no sería lo mismo un sistema de péndulo, ¿verdad? Bueno, no solamente absorbe la energía, no solamente va a absorber la energía, nuestra rigidez que genera, que produce nuestro sistema. Además de eso, va a depender, miren, todo el sistema, les estoy diciendo a ustedes, columnas, vigas, losas, está absorbiendo una energía, ¿sí? Pero además de eso, sabrán, o imagínense ustedes, no es lo mismo de que un sistema, siempre con las mismas cantidades de columnas, vigas y losas, absorba la energía, no es lo mismo a que otro sistema con las mismas características, pero, y aquí viene lo importante, con columnas más robustas, con vigas más peraltadas, con una losa más maciza. Al variar esto, obviamente el edificio que tenga unas, no es lo mismo absorber un impacto de sismo con unas columnas de 30 por 30 que absorber un impacto de sismo con columnas de 1 metro por 1 metro de ancho. ¿O creen ustedes que sería lo mismo? No, Inge. Muy probablemente no, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que podría absorber más? ¿El que tiene secciones más grandes o el que tiene secciones más pequeñas? Absorbe más energía el que tiene secciones más grandes, ¿verdad ustedes? Ahora bien. Acá estamos hablando de diferentes variables que se involucran para recibir el impacto de un sismo, por ejemplo, o de una carga dinámica, pero puntualmente es de un sismo. Las fuerzas inerciales, ¿quién me puede definir la inercia a ustedes? ¿Cuál es el término de inercia? Es la energía que hace falta para sacar a un elemento de su estado de reposo. Casi, pero si la Es inercia es la, energía, es la fuerza que hace que el objeto, o sea, cuánta fuerza necesito para que se voltee o algo así, para que se tuerza. van bastante cercanos a la definición de inercia, pero para darles un tip, una luz, ¿cuáles son las dimensionales de una sección X cuadrada, por ejemplo, de la inercia? Si hablamos de un cuadrado y lo estamos midiendo en centímetros, digamos su alto, su base por su alto, ¿la inercia en qué la expresamos? ¿Qué tipo de unidades? Eso Metros es a la cuarta. cuadrados. Metros a A la la cuarta. cuarta. Ajá. Metros a la cuarta, Sí, pues. exactamente. Va. Entonces, ¿será que con metros a la cuarta puedo yo expresar energía o fuerza? ¿La energía con qué dato la expresamos ustedes? En newtons partido alguna dimensional al cuadrado. Podría ser newtons partido metro al cuadrado o libras partido pulgada cuadrada. Muy bien, excelente. Así es. Entonces, no, la inercia no es una fuerza. La inercia tampoco es una energía, ¿verdad? Y la estamos expresando en unidades de longitud elevado
a una cuarta, ¿sí? A un exponente con valor 4. Por ejemplo, centímetros a la cuarta, metros a la cuarta, pulgadas a la cuarta y así sucesivamente todas las unidades de longitud que ustedes quisieran aplicar. Ahora bien, si nosotros estamos hablando de esta unidad, les vuelvo a preguntar, ¿cómo podrían definir ustedes la inercia? Porque tenemos que empezar por ahí. ¿Qué es la inercia? Si no estoy mal, es como el segundo momento de... O no, nada, yo creo que ya perdí la idea. No, disculpen. Pues iba bastante cercano. Hay alguna literatura que también lo define más o menos como usted lo estaba explicando. Inge, ¿no es lo que se resiste al movimiento? Exactamente. Va. Es esa oposición que tiene alguna sección geométrica donde se va a oponer, y aquí la clave es eso, de que se está oponiendo, de que puede estar en un estado de reposo tal, pero vamos a generar una oposición. Pero no es la cantidad de fuerza o la cantidad de energía que le estamos aplicando. Partamos de las dimensionales que utilizan una inercia. Y yo creo que por eso fue que se me hicieron bolas la clase pasada, porque hay que tener claro antes estos temas, previo ya a definir cada una de estas partes. Fuerzas inerciales, si nosotros estamos hablando de que es la oposición que tiene nuestro elemento para empezar a moverse, y las unidades de estos están en unidades de longitud elevado a una cuarta potencia. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo mover un bloque, asumamos de que tenemos una sección cuadrada, lo voy a colocar acá. No es lo mismo que si yo tuviera un pequeño cuadro, ¿sí? Con una altura, si quieren, pues esto puede ser una viga. Asumamos que tiene, qué sé yo, 30 centímetros de alto, si quieren. Bueno, tiene 30 por 15. Bueno, imaginen que esa es una viga. No es lo mismo tratar de voltear esa viga, esa sección que tiene 30 por 15, a que si nosotros intentáramos voltear una sección mucho mayor. Hablemos de una gran viga que pudiera tener siquiera los mismos 15 de ancho. Bueno, esta viga pues no sería constructivamente factible. Seguramente no nos chequearían ACI, pero quiero explicarles algo. No es lo mismo si nosotros tuviéramos 60 centímetros de peralte por 15 de base versus 30 por 15. ¿Cuál de estas dos creen ustedes que tiene más inercia? La de 60 porque va elevado al cubo. Efectivamente. ¿Quién lo dijo? Gustavo, muy bien, así es. Entonces, ahora yo les pregunto, para poder determinar entre estos dos ejemplos cuál tenía la mayor inercia, ¿les tuve que decir a ustedes de qué material estaba conformado? En algún momento mencioné que era de concreto o de acero. No. No. Entonces, si se dan cuenta, la inercia no está en función del material, ¿o sí? No, ¿verdad? Bueno, partamos de eso. La fuerza inercial va a ser esa fuerza, esa oposición que tienen todas las secciones geométricas de los elementos o de las secciones transversales que conformen nuestras vigas, nuestras columnas, e incluso una losa puede tener una inercia, y es que así es en la realidad. Pero, si se dan cuenta, aquí no hemos tocado ningún tema de materiales, simplemente estamos hablando de la geometría que podría llegar a tener nuestros elementos que estamos analizando. Bueno, ya que este aspecto quedó bastante claro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que vean ustedes que cuando estamos recibiendo el impacto de un sismo con un sistema estructural, por ejemplo el de Marcos, ya vimos que si tenemos columnas y vigas chiquititas que generan poca inercia, no nos va a resistir lo mismo que si tuviéramos unas vigas y columnas muy robustas, muy grandes, ¿ya? No estoy mencionando el tipo de material que lo compone. Bueno, entonces, mientras más inercia genere cada uno de esos elementos, cada uno de esas vigas, columnas, losa, aumento mis fuerzas inerciales que
resistirían la oposición al movimiento, ¿ya? Obviamente, si alguien me pregunta, basándonos en ese concepto, un edificio con columnas de 3 metros por 3 metros de ancho sería lo mejor para un sismo. Puede que sí, pero sería económicamente absurdo hacer una sección tan grande donde hablamos de que incluso un ambiente, un cuarto pequeño puede ser de 3 por 3, ¿verdad? Entonces, hay que encontrar un equilibrio. Hay que encontrar un equilibrio entre una sección de columna y viga adecuada. Obviamente, pues vamos a ir viendo con el tiempo cómo es de que ustedes logran encontrar el equilibrio perfecto entre lo que les resiste justo lo que ustedes necesitan y que no sea, como les digo, una dimensión tan exagerada, ¿verdad? Porque si no también se vuelve muy caro su diseño. Y recuerden que un diseño analizado a partir de fuerzas dinámicas es más eficiente, es más económico también. Entonces ustedes ya en el mercado de los ingenieros civiles se vuelven muy competitivos por el tema de que generan diseños bastante optimizados, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos que lo que se trata de fuerzas inerciales habla de la sección de los elementos. Ahora, fuerza elástica. Quiero empezar por este punto, me voy a saltar ahorita amortiguamiento, porque cuando nosotros hablamos del rango elástico, la vez pasada ustedes me definieron que esa era esa parte, por ejemplo, si esta fuera la gráfica, el rango elástico es donde nuestros materiales se empiezan a deformar, el módulo de Young, ¿se recuerdan? Y está en un rango elástico, quiere decir que si yo tengo un bloque de un material, este lo empiezo a deformar versus una carga aplicada, y si estoy dentro del rango elástico, al quitar la carga, ¿será que este objeto regresa a su forma original o se queda deformado? ¿Qué creen ustedes? En el rango elástico sí regresa a su forma. Exactamente, en el rango elástico sí regresa a su forma, ¿verdad? Perfecto. ¿Alguien que no haya tenido claro eso hasta la fecha y hoy es la primera vez que lo escucha? No creo, ¿verdad? Porque ya todos recibimos resistencia de materiales. Y ahí aprendimos que precisamente si estamos en el rango elástico, el material deformado regresa a su estado original. También puede ser que en algún caso nosotros llegáramos a tener, si ustedes se recuerdan de las gráficas, esfuerzo de formación del acero y el concreto. Ustedes se recuerdan que la del acero es aquella ¿cómo se llama? Clásica, ay, perdón, aquella gráfica que nosotros estamos acostumbrados a ver. Imagínense que tenemos fuerza y en este eje tenemos la deformación, ¿no? ¿Cómo es? Fuerza, sí, pues deformación es el eje horizontal. Bueno. En la gráfica del acero nosotros tenemos ese rango que es elástico, donde hay una pendiente, luego se deforma el objeto, la probeta, y luego tenemos un punto de falla previo a la estricción y luego hay un punto de ruptura. Muy parecido a esto, solo que no tan torcido como se los acabo de hacer, es la gráfica de esfuerzo de formación del acero, ¿sí o no? ¿O nunca la habían visto? ¿Alguien no ubica de qué gráfica estoy hablando? Sí, que sí la habíamos visto. Sí, ¿verdad? Va, perfecto. La del concreto es parecida, no tiene esta curva, no tiene, uy, ¿dónde está el cursor? No tiene esta curva tan pronunciada por acá, y es un poco más, como es más frágil el material, ojo, estoy mencionando frágil, es decir, que ante la superación de su límite, genera una ruptura de forma hasta cierto punto abrupta. Es casi que una falla súbita. Cuando ustedes han ensayado cilindros, ¿han ensayado o han visto cómo se ensaya algún cilindro de concreto, jóvenes? Sí, dije, Sí, va. Están en una prensa, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién nos puede explicar cómo es el ensayo de un cilindro de concreto?
Se compresiona hasta que revienta. Así es. ¿Y será que antes de que reviente, el cilindro de concreto empieza a doblarse y poco a poco se va deformando hasta llegar a una plasta y después de ahí falla? No, 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 solo ¿verdad? se rompe, Solo se rompe. le aparecen grietas. Exacto, empiezan a aparecer grietas. Vale. El concreto tiene una característica muy particular de que su rango elástico es un poco más pequeño, más pequeño que el que aparece por acá. Y ya previo a hacer su falla, es una falla de forma muy abrupta. Se estalla súbitamente el cilindro, ¿verdad? Sí empiezan a salirle unas grietas cuando de repente, incluso si se han estado enfrente de la máquina, el cilindro hasta truena, ¿verdad? Ustedes, va. Ahora bien, el concreto no falla de igual manera que el acero. El acero normalmente tiene este tipo de comportamiento en su gráfica y empieza a deformarse poco a poco, está cediendo, tiene un rango elástico muy elevado versus comparándolo al concreto. Y esta propiedad que tiene el acero de comportarse así como aparece en esta gráfica toda torcida que les dibujé acá, es esa gran ventaja que nosotros tenemos. Y es precisamente por eso que nosotros utilizamos concreto reforzado, hormigón reforzado si quieren, o como les aparece también en otra literatura, o concreto armado u hormigón armado también. Va. Esta combinación del acero con el concreto mezcla las mejores propiedades de ambos. El concreto es resistente a compresión y el acero resistente a tensión. Al combinar nosotros estos dos elementos obtenemos una muy buena, y aquí entra la palabra, rigidez. ¿Por qué? Cuando combinamos estos dos, estamos dándole a nuestras columnas, vigas y losa, si hablamos de concreto reforzado, las mejores características de cada uno de estos materiales y a partir de eso obtenemos una rigidez. Pero acá ya estamos hablando de que es un amortiguamiento, por decirlo así, de las cargas dinámicas, pero a partir de las propiedades del material que conforman nuestros miembros estructurales. Se los vuelvo a repetir. A partir de la combinación de los materiales, nosotros llegamos a conformar y a generar una muy buena rigidez ante las cargas dinámicas que nosotros apliquemos, ¿verdad? ¿Queda eso claro, jóvenes? Sí, Inge. ¿O alguien se me perdió? Inge. ¿Sí? Miren, si llegan a tener dudas, sin pena ustedes. Esto es fundamental para que no tengan dudas más adelante, ¿verdad? Bueno, ya que todo está claro, continuamos. Entonces, fuerza inercial viene del material o de la forma, jóvenes. De la forma De la ¿Sí? forma ¿Y elásticas viene de la forma o del material? del material. 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 Va. Ahora imaginen ustedes, y aquí les pediría yo a favor que volvieran a ver el videíto. Permítanme, denme un segundo. Permítanme. ¿Sí les aparecía cargado en el aula virtual el video, jóvenes? Ah, igual la tarea, ustedes ahí se acuerdan. Sí, que sí aparece. ¿Sí? Ah, perfecto. Solo quiero enseñarles algo, o explicarles algo, mejor dicho. Inge, ¿Sí, dígame? a mí me surgió una duda ahorita, pero ¿cómo se llama? No sé si es ahorita o lo vamos a ver en el futuro, pero digamos si una vivienda, digamos, tuviera columnas así pequeñas, con una inercia, como decía usted, más pequeña, Sí. para que resista un, ¿cómo se llama? Un sismo, se podría decir. Lo que se tendría que hacer es idealmente reforzar las columnas que ya están o crear nuevas. Depende. ¿La vivienda es de mampostería? ¿Es tipo ¿Sí? cajón? No, Fíjense que mampostería. cuando pasa eso, no solo la columna está trabajando, la columna le trabaja en compañía, digamos, a todo su muro. Entonces, la inercia normalmente no es lo que falla
no es la razón de falla en las viviendas de mampostería, porque todo está fundido con mortero. Lo ideal o mi recomendación sería de que usted pudiera proveer a esa vivienda, si quiere hacerla de alguna manera más sismo resistente, por decirlo así, porque ahí ya le varía bastante, es no utilizar un sistema de soleras y mochetas, sino un sistema piñado. Porque ahí además, o sea, recordemos que los blocks de concreto son pues, solamente de concreto, ¿verdad? Y tienen una resistencia a compresión, pero aquí hablamos de lo mismo del concreto reforzado. Nos hace falta poder resistir ese sobreesfuerzo que pudiera llegar a tener atención la sección del muro, porque ¿cómo se llama? Nuestro muro podría resistir cuando los esfuerzos están aplicados a él a compresión. Pero recuérdese que en un muro, cuando se deforma y yo les mostré una grafiquita la vez pasada, de donde están mis dedos hacia la palma de la otra mano, esa parte está compresión, mientras que de estos dedos a esta palma de la mano está tensión. Entonces, el muro de mampostería no resiste a tensión, es decir, en ese sentido a usted se le generaría una falla. Por eso, si una estructura de mampostería quisieran ustedes proveerle ese plus de sismoresistencia, lo mejor es pinearla, ¿verdad? Ah, bueno, gracias, Inge. Inge, y a pinear, no sé ¿A qué qué me es. refiero? Ajá, sí. Sí, disculpen ustedes que esos albañiles hablan tienen su idioma y después a uno se le queda. Los agujeros del block, como usted va colocando los blocks intercalados, queda el agujero conectado con los agujeros de los otros blocks, ¿verdad? Pinear le dicen, o está pues mal por ahí el término, pero es como se le dicen los albañiles, a vertir mortero dentro del agujero y colocarle una varilla. Entonces prácticamente está haciendo una mini columna, pero solo con una varilla de refuerzo, ¿ya? No le pone estribos, sí, o costillas, nada así, solo concreto y una varilla de acero, pero la va dejando, por ejemplo, un agujero sí, uno no, uno sí, uno no, y lo que genera ahí es de que tiene un montón de muchas mini columnitas, ¿verdad? Con acero, varilla de refuerzo. Ah, bueno, gracias, Inge. Ujú. Esto solo si se quiere modificar una casa, ¿verdad? Si no, lo mejor es tener más columnas y vigas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, jóvenes. ¿No? Bueno, miren pues. Les pregunto, en este edificio, asumamos de que todo el material utilizado es acero. Les voy a preguntar ahora, ¿estas columnas son de acero, sí o no? Sí. La sección de estas columnas, ¿creen ustedes que es la misma sección de columnas que tenemos acá? Bueno, no hay mucha Yo resolución. digo que sí. No hay mucha resolución para ver el video, pero sí, todas las columnas, todas miden lo mismo, al igual que estas pequeñas losas. Si hablamos de que tenemos el mismo material, o sea, ambas son de acero, y tenemos la misma sección, es decir, cuando yo les hice la pregunta si variaba por forma o material, estos dos modelos a escala, ambos tienen la misma forma de secciones y el mismo material. Quiere decir de que si nosotros le aplicamos una fuerza, ambos se deberían de mover con el mismo periodo, con la misma velocidad y deberían de moverse exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si ante las mismas propiedades yo le aplico un amortiguador adicional? Vean ustedes, sin amortiguadores estamos hablando de que se mueve de esta forma. Con amortiguadores, a pesar de que no estamos aumentando ni ancho de columnas, ni estamos metiendo un material más resistente, ¿qué es lo que nos está absorbiendo acá la energía del movimiento? Vean ustedes cómo se desplaza este edificio, mientras que el otro, lo que absorbe la energía sería
el amortiguador, ¿verdad? Estamos volviendo a ver este video porque necesito que ustedes logren ver que para resistir una carga dinámica se requieren dos cosas. Ya vimos que el material y la forma de nuestros elementos. Pero adicionalmente nosotros, y esto es opcional obviamente, podríamos proveer un sistema de amortiguamiento, que es como lo que nos aparece en este video. Ambos modelos a escala, les repito, son iguales, pero solo uno se queda bailando como que si hubiera un buen cumbión, ¿ya? Ahora bien, si se dan cuenta, nosotros acá en... Permítanme. Al momento de que estamos analizando qué fuerzas se opondrían a nuestra carga dinámica, tenemos las fuerzas inerciales. Les repito, esta viene a partir de la forma. Tenemos las fuerzas elásticas. Nuevamente, estas vienen a partir del material. Pero se le ocurrió al ingeniero aquí colocar también unas fuerzas de amortiguamiento. Y estas son, como las que vimos en el video, un sistema de amortiguamiento adicional que podríamos nosotros involucrar al sistema de estructuras, como esos pequeños amortiguadores en color azul que vimos, ¿sí? Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuáles son las fuerzas que puede un sistema estructural generar para resistir las cargas dinámicas, ¿cuáles me van a decir ustedes? Inerciales, elásticas y de amortiguamiento. Gracias. Porque son, digamos, todas las posibilidades con las que nosotros podríamos resistir o hacerle frente a un sismo, ¿verdad? Les pregunto, ¿queda clara esta parte, jóvenes? Sí, Inge. Sí. Gracias, Gustavo. ¿Alguien que tenga alguna pregunta todavía en este lado? Inge, ¿Sí? yo tenía de estas tres fuerzas, entonces son como las tres universales y no vamos a encontrar ninguna otra fuerza. Ninguna otra. Ah, bueno, o sea que todas entrarían en una de estas tres al final. Efectivamente. Muy bien. Ah, bueno, Usted lo ha gracias. dicho. Muy bien. Espero hayan escuchado yo. Todas las fuerzas deberían de entrar en la clasificación de alguna de estas tres. No existe otra opción. O es así o no es considerada una fuerza, ¿verdad? Obviamente estas son fuerzas para resistir el sismo, ¿ya? Y estas están involucradas en nuestro sistema estructural, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Me interesa que esto quede claro. ¿Ok? Bueno. Ahora, estas fuerzas, estamos hablando que son las del sistema estructural para resistir. Fuerzas elásticas del material, fuerzas inerciales de la forma y fuerzas de amortiguamiento si nosotros proveemos un sistema adicional. Ahora bien, como yo sé que a ustedes les encantan las derivadas e integrales, y por eso es de que se metieron a estudiar ingeniería, les voy a explicar por qué o de dónde salieron estas fuerzas, ¿sí? Bueno, ya sabemos nosotros y hemos definido que para que nuestro sistema esté en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas, ¿a qué debe ser igual, jóvenes? 0. Pero Gracias. A 0. Muy bien. Pero no a ceros del material, ¿verdad? Ustedes. Miren, para que nuestro sistema llegue a estar en equilibrio, la sumatoria debería de ser igual a 0. Ahora bien, nosotros ya sabemos que existen tres variables que pueden llegar a estar involucradas en cualquier tipo de vibración. Vibración le llamamos al movimiento del sistema estructural y este es el que nosotros tenemos que lograr emparejar para que esté en equilibrio. Porque debe estar en equilibrio es de que la ecuación aquí está igualada a 0, ¿sí? No por otra razón, para que lo tengan en mente. Va. Ahora,
Si ustedes se recuerdan, nosotros hablábamos, permítanme, aquí está, las fuerzas inerciales. Estas, ¿sí?, van a tener que ver con, de alguna manera, la masa analizada al momento de aplicarle una aceleración. Yo sé que les dije que era el tema de la forma, pero por masa, aquí me estoy refiriendo siempre al mismo término. Es la oposición del elemento de la sección que se está oponiendo a moverse. Y cuando empieza a moverse, la masa que estamos analizando de nuestra sección, por tener un cambio abrupto o un cambio de pasar de estar en velocidad o estar estático a tener una velocidad, sufre una aceleración, ¿sí? Bueno, ahora bien, acá la clave es de que estas fuerzas inerciales son analizadas mediante una aceleración que podría oponerse al movimiento dinámico. Cuando hablamos de las fuerzas elásticas, como estamos hablando del material, ¿sí?, estamos hablando de todo el sistema, porque no solo estamos analizando dinámicamente una columna, sino todo el sistema. Todo el sistema, además de que se está oponiendo a empezar a moverse por medio de una aceleración, si no tenemos amortiguamiento, el sistema empieza a moverse, ¿sí? O sea, la fuerza inercial, como les dije en la clase pasada, esa ya la pasamos, porque ya el sistema agarró una aceleración. Adquiere una aceleración, empieza a moverse y después empieza a desacelerar, empieza a tener una aceleración más baja o empieza a decrementar y deja de moverse. Pero lo que está generando que se desacelere nuestro sistema, después de ya entrar a vibración o entrar a movimiento, es la rigidez que le proporciona a nuestro mismo sistema, el que viene a partir de los elementos que lo conforman. Ya vimos que aquí se involucra el material, ¿sí? Y la forma de analizar esta parte es mediante el desplazamiento, ¿ya? El desplazamiento es el que es la parte donde nosotros analizamos el máximo, la máxima deriva, el máximo movimiento que podría llegar a tener ya cuando empezó a moverse nuestra estructura, ¿sí? Y lo que va a decrementar la velocidad de la aceleración y del desplazamiento, si tuviéramos un sistema de amortiguamiento, sería eso, la fuerza que produce ese amortiguador para reducir la velocidad y así no acelera, tal y como vieron ustedes en el video. Les explico esto porque deben de tener claro que con, por ejemplo, la inercia va relacionada a la aceleración, con el amortiguamiento, la velocidad, y las fuerzas elásticas con el desplazamiento. Esto es de cajón, esto es así como se analiza y parte en realidad de la derivada de una integral ¿cómo se llama? De la derivada de analizar todo este modelo, todo este sistema con un grado de libertad. En este curso no vamos a ver cómo se puede llegar a esta parte, pero les digo que para que ustedes no se me van a hacer bolas, se iguala a cero porque el sistema pretendemos que llegue a estar en equilibrio, es decir, donde ya logremos equiparar las fuerzas aplicadas dinámicas con las que resiste nuestro sistema, con su material, con su forma, con sus sistemas, con su tipología y si tiene amortiguadores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La masa, que es la que les aparece por acá, la van a multiplicar ustedes con la segunda derivada del desplazamiento. No se me asusten. Segunda derivada quiere decir que lo derivan dos veces, ¿no? ¿Cómo se llama? Permítame. El coeficiente de amortiguamiento, el de amortiguamiento viscoso, ustedes lo multiplican con la primera derivada del desplazamiento, ¿sí? Y la rigidez, que ya vimos que se representa como K, la multiplican por el desplazamiento sin derivar,
No se trata de que en este curso ustedes lo van a estar haciendo derivadas. Para eso ya pasaron, que sería cálculo 2. Pero la fórmula matemática viene a partir de esto. Porque, miren pues, si nosotros estamos hablando de un movimiento dinámico, hablamos de un desplazamiento, ¿sí? Porque se está moviendo la estructura. Bueno, ahora bien, todo esto nos genera en sí, entonces, fuerzas. Aquí estamos sumando fuerzas. Pero alguien me puede decir, Inge, pero la masa no es una fuerza. Habría que multiplicarla. ¿Por qué valor multiplicamos, por ejemplo, los kilogramos cuando queremos tener newtons, jóvenes? Kilogramos, newtons, ¿sí pues? Cuando queremos tener un peso. ¿Por qué multiplicamos la masa? Por la gravedad. Por la gravedad. Por la gravedad. ¿Y la gravedad La qué gravedad, es? Inge. Pues? Muy bien. ¿La gravedad qué es? ¿Será una velocidad? No, Es una aceleración. Aceleración. es una aceleración. Al multiplicar masa con aceleración, entonces obtenemos un peso. Un peso es una fuerza, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Ya vieron, ustedes están dando la clase, solo les estoy poniendo los términos ahí. Ahora, miren pues. Nuestra fuerza que genera un resorte, ya habíamos visto nosotros que es multiplicar la K, la rigidez del resorte, por el desplazamiento que se tenga. Matemáticamente así es como se trabaja. Entonces, esta primera parte nos genera una fuerza, ¿ya? Y la constante del resorte normalmente está en, por ejemplo, newtons metro, ¿ya? Entonces, al multiplicar newtons sobre metro por metro, anulamos metro con metro y ya nos queda newton solamente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros derivamos el desplazamiento en función del tiempo? Tendríamos metros sobre segundos, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Cuando alguien se vaya perdiendo, por favor pregunten, ¿sí? Esto es clave que se les quede de memoria. Bueno, cuando nosotros derivamos la longitud respecto a un tiempo, es decir, cuando ustedes ponían su diferencial de x, aquí en realidad sería una x en un diferencial de tiempo. Ese tiempo al momento de derivarlo ya nos genera un segundo no en el numerador, sino en el, ¿qué es? Numerador, ay, se me fue. Denominador. Denominador, gracias. En el denominador, ¿verdad? Entonces, si nosotros teníamos ya metros acá, segundos pasaría a la parte inferior, ¿sí? Y nosotros tenemos la parte de amortiguamiento como con unas dimensionales que precisamente son, vamos a ver, si nuestra derivada acá, se lo voy a ir poniendo por acá, tenemos metros sobre segundos para obtener un coeficiente de amortiguamiento y que esto nos resulte como una fuerza. Nuestra constante de amortiguamiento normalmente, si hablamos del sistema inglés, es newtons, y aquí les va a parecer gracioso, pero es newton segundo dividido metros. Entonces, se anula por ahí toda esta parte, ¿verdad? Disculpen por ahí, es más fácil hacer esto en un pizarrón, pero vamos a ver, permítanme, al parecer tiene por ahí un problemita, denme un segundo. Conectó. Bueno, vamos a ver cómo que se una. Bueno. Estas son las unidades de los coeficientes de amortiguamiento, porque es un amortiguamiento viscoso. Y normalmente, nuevamente, nos vuelve a resultar en newtons, ¿sí? Que es una fuerza.
Ahora bien, y esta es ya un poquito más conocida por ustedes. Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando de una masa de un edificio y la tenemos, por ejemplo, en gramos o en kilogramos, eh, vamos a multiplicarla por una aceleración, ¿sí? Y esta normalmente está en metros dividido segundos al cuadrado, ¿verdad? Y para que podamos obtener acá newtons, ¿por qué debería de multiplicarlo, jóvenes? Por la masa, Muy bien. ¿En qué unidad? Kilogramos. Kilogramos. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Excelente. Entonces, bueno, ustedes imaginen que por ahí dice kilogramos. Y de esta manera estamos obteniendo en toda esta parte de la ecuación siempre una fuerza resultante. Esta fuerza resultante debería, para que esté en equilibrio, de ser igual a la fuerza que se genera dinámicamente. Y es por eso que se iguala a cero. Basándonos en el concepto del equilibrio, ¿sí? Y así es como se trabaja, ¿verdad? Ahora bien, no siempre vamos a tener amortiguadores si ustedes no los ven todos los días en los edificios. Entonces, si no tenemos si no contamos con amortiguador, simplemente ¿qué vamos a hacer? El coeficiente acá de amortiguador, simplemente este es cero. Entonces nos anula prácticamente toda la segunda parte de la fracción o de la ecuación y esto se vuelve cero. Y es por eso que acá les coloqué, disculpen, las diapositivas aquí quedan un poco desordenadas. Vibración, ¿qué es, jóvenes? Es el movimiento de un edificio, de un sistema estructural, de un lado para otro. La que nosotros analizamos es libre, porque recibe un impacto inicial y a partir de ahí empieza, o sea, se aplica una fuerza y la fuerza desaparece. En cambio, una forzada sería la que recibe una fuerza y constantemente la está recibiendo o la recibe y se mantiene presente la fuerza. Pero en este curso no analizamos este tipo de vibración, sino que analizamos la vibración libre porque normalmente un sismo le pega a nuestro edificio y el sismo se va bien tranquilo ya dejándonos bien jodidos y asustados, ¿verdad ustedes? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos vibración, que es el movimiento de los edificios. Esta es libre porque ocurre una vez y se va. Y puede ser amortiguada, que es con amortiguadores como el del videíto, pero este casi no se mira en Quetzaltenango, ¿verdad? En Ciudad Capital sí hay, permítanme, yo creo que sistema de amortiguamiento como tal, 2 edificios. Hay otros que tienen un tipo de breisa, pero no es un amortiguador tal, no entra en esa clasificación, pero sí puede ser. Eh, la que sí vamos a analizar, porque es la más común, es la que normalmente los clientes nos van a pedir, es la no amortiguada. ¿Qué quiere decir no amortiguada, jóvenes? ¿O qué entienden ustedes por no amortiguada? Que no vamos a utilizar un amortiguador. Muy bien, perfecto, así es. Así de, ¿cómo se llama? Así de básica es la respuesta, pero es que sí, no quiere decir de que simplemente nuestro sistema, ¿con qué va a aguantar el sismo? Con los materiales que lo conforman y su sistema estructural, solo eso. No podemos administrar un amortiguador. Ustedes podrían llegar a aprender a diseñar con amortiguadores, pero normalmente ya son conceptos de maestría. Los invito, ¿verdad? A los que les llame la atención estructuras y quisieran seguir estudiando o especializándose por ahí, al momento de ver esta parte, aprenderían a diseñar amortiguadores, ¿verdad? Entonces, vean acá, nuevamente tenemos las fuerzas en equilibrio, ¿sí? Y este es a lo que se llama equilibrio dinámico, que a partir de una fuerza aplicada en un tiempo o aplicada en función del tiempo, debería de resistirlo la fuerza a partir de la rigidez, ¿sí?
a partir de un sistema de damping, de amortiguamiento, y a partir de la inercia que genera la misma forma de la estructura. Esto traducido a ecuaciones matemáticas quiere decir una carga aplicada en función del tiempo, una velocidad por un tiempo o en función de un tiempo que si nosotros, un desplazamiento, perdón, en función de un tiempo analizado específico, que es esta parte, un coeficiente viscoso por una velocidad y la masa de la estructura completa por la aceleración, obviamente aceleración pues en función del tiempo, ¿verdad? Que es nuevamente la misma ecuación que ustedes vienen a tener por acá. Y si yo anulo, ya vimos la parte de en medio, tenemos una vibración libre no amortiguada, ¿sí? Cuando tenemos una vibración libre amortiguada, quiere decir de que le quitamos el no aquí al nombre de la ecuación y lo que hacemos es de que la dejamos así. Ahí sí es una vibración libre amortiguada. ¿Ya? Pero como no tenemos amortiguadores ahorita en este curso, va a ser todas las vibraciones que nosotros vamos a analizar son libres no amortiguadas, ¿verdad? O, si ustedes prefieren, solo vibración libre, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Como en cuánto sale un amortiguador para algún edificio de estos? Así, tal vez de unos 10 niveles. Como para animarnos a comprar uno. No, Cabal, miren, para vender mejor. para vender. Más o menos. Miren, yo, bueno, y son buenos amigos ustedes, estos, o conocidos estos de Sismoconsulta. Pero ellos acaban de colocar unos amortiguadores en un edificio de San Salvador. Pero lo bonito acá es el costo en el que le salió. Ay, Dios, ahí se pusieron. Ay, no, pero no, estos son aisladores sísmicos. No, permítanme. Estos no, amortiguadores. Hay un edificio en la zona 4 que tiene, permítanme. Más o menos cada amortiguador terminaba saliendo alrededor de casi $10,000 cada amortiguador. Aparte, la infraestructura que ustedes deben proveer para montarlo, ¿verdad? Son caros ustedes, son caros. Pero yo les ofrezco disipadores por el 10% de eso. Porque sí, los vendo. Dije, ¿y el disipador en qué categoría entra? ¿O en qué parte de la calefacción, ya que no es un amortiguador como tal? Fíjese que el disipador sísmico sí entra como un amortiguador. Amortiguador se refiere a que va a recibir el impacto del sismo y tiene que absorberlo de alguna manera, ya sea bien con estos amortiguadores que ustedes vieron en el video donde se está desplazando un líquido viscoso dentro del amortiguador, o ya sea bien con otro tipo de metodología. Y este otro tipo son unos disipadores que que nosotros estamos trayendo y son de acero. Estos no tienen aceites, entonces estos no requieren mantenimiento. Pero esos ya son otros temas, ¿verdad ustedes? Pero les puede ir funcionando por ahí, ¿verdad? Son muy buenos. Buenos. Inge, el aislador supongo que es el mismo que dijo que el disipador sísmico. No. ¿O cuál No, es la función del disipador sísmico? el disipador sísmico recibe el impacto del sismo y lo disipa en un punto concentrado y hacemos que falle una pieza, como un cartucho, digamos, y pasó el sismo y falló ese cartucho, se quita el cartucho y se pone uno nuevo y el edificio queda vivo. No le pasa nada. Ahora Es bien, como reutilizable, algo así. fíjese que está diseñado para que falle, entonces lo que se puede reutilizar es la base.
Si quieren, déjenme buscar, jóvenes, pero eso no va en el curso ustedes, pero bueno, veámoslo, ¿por qué no, verdad? Les voy a preparar un poco de documentación, solo que van a disculpar, pero ahí aparece el nombre de la marca, ¿verdad? Y se las enseño a la próxima clase, de los que yo vendo, ¿sí? Y pues bueno, por ahí tal vez les puede llamar la atención y es bueno que... Igual vamos a ver si unos amigos que están en Perú nos pueden dar algunas explicaciones porque sí es una tecnología bastante... o sea, allá se fabrica una buena parte del disipador y se termina de afinar en Barcelona, ¿verdad? Vamos a hacer algo ustedes. Bueno, ¿y cuál es la diferencia respecto a un aislador? ¿Qué entienden ustedes por aislar? Confinar. No, 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 no. Apartar. Cuando alguien se enferma de coronavirus, de COVID, y lo mandan a aislamiento, ¿qué quiere decir? Que no tiene contacto con otras personas. Exacto, que lo están alejando, ¿verdad? Que lo están retirando. ¿Sí o no? Sí, Muy bien, va. Un aislador lo que hace es de que aísla toda la estructura del suelo, pero no quiere decir de que vaya a estar flotando, ¿verdad ustedes? Sino que lo que quiere decir esta parte es de que básicamente se levanta todo el edificio y se monta sobre unas planchas de neopreno, especiales y muy resistentes ustedes, súper resistentes. Entonces con estas planchitas de neopreno, eh, el neopreno se deforma y hace que todo el edificio se mueva, pero nunca pasó toda la fuerza dinámica al edificio, sino que se quedó en el disipador, en el aislador, perdón. Entonces lo que hace es de que aísla el edificio de la base. Pero miren ustedes, eso es impresionantemente caro. Puede llegar a costarles hasta un tercio de... O sea, si el edificio es muy pesado y no está bien optimizado, puede llegar a costar hasta un tercio del valor de todo el edificio. Si su edificio, pues, costó 30 millones, en disipadores, ¿cuánto se va? En aisladores, perdón, alrededor de 10 millones. Eh, es caro, es caro, es caro, es caro. Permítanme, fíjense que vamos a hacer algo. Vamos a hacer un ejemplo, solo necesito pasarme a una tablet para irles explicando y voy a necesitar que saquen ustedes sus calculadoras, ¿sí? Pero permítanme ustedes. ¿Alguna otra pregunta? De hasta, o sea, de qué sismo, o sea, de qué nivel de sismo soportan los aisladores y los amortiguadores, o sea, cuánto soporta cada uno. No hay límite. Normalmente estos aguantan de todo. Permítanme. No hay límite, no hay límite. Pueden resistir hasta un... Normalmente no se mide por escala, pero hablando de escala, podría llegar a resistir hasta un sismo magnitud 9 en la de Richter. Permítanme, jóvenes. Solo voy a ingresar en esta pequeña tablet y me voy a desconectar de la compu para explicarles el ejemplo. Denme un segundito. Permítanme. Inge, disculpe, me imagino que esos aisladores sísmicos, eso va debajo de la cimentación, me imagino, ¿no? Los aisladores, no. Los aisladores los vamos colocando en puntos estratégicos en los cuales podría ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una buena parte entre columnas y vigas. ¿Sí? Algo así como puentes Inge, algo así. Sí, exactamente. De hecho, en los puentes lo que hacemos es tratar de proveer una parte muy similar a esta, ¿verdad? Ah, ya. Gracias. ¿Alguna otra preguntita, jóvenes?
Inge, usted había dicho que los amortiguadores se diseñan, o sea, digamos, ¿cómo, o sea, se diseña dónde van a estar ubicados o se diseña el amortiguador en sí? Bueno, no se podría porque ya vienen de fábrica, pero no sé. Fíjense que según la cantidad de carga que se recibe, permítanme, jóvenes, denme un segundito. Disculpen, jóvenes. Fíjense que en el tema de los disipadores, normalmente, como lo que buscamos es disipar precisamente la energía generada por un sismo, eh, ustedes deberían de proveer el análisis estructural dinámico que han hecho con su edificio y a partir de eso ya se podría el fabricante de disipadores sísmicos adaptar ciertos modelos según la resistencia que se requiera proveer, ¿verdad? Pero también hay que diseñar una base dentro de la estructura existente que pueda resistir esta parte. Yo creo que esto les va a quedar un poquito más claro cuando veamos ya puntualmente eh, este lado, ¿verdad? Como les digo, les voy a preparar por ahí un poquito de información para poder enseñárseles la próxima clase. ¿Les parece? Está bien, Inge. Gracias. Perfecto. A ver, ¿alguna otra pregunta? Mire pues. Vamos a anotar la ecuación de resistencias de un resorte y ya les voy explicando. Y que no sé si está presentando algo que no se logra observar. No, permítame, todavía no. Ahorita les voy a ir anotando para que tengan un segundo. Solo tengo una pregunta. ¿Jefe, usted está presentando algo o no? Activó por ahí de pura casualidad, ¿no? Sí, que no sé si estaba presentando algo que no se logra observar nada. No, yo todavía no he empezado. Permítanme, denme un segundo. Les muestro por acá. Bueno, Bien, vamos a partir de la premisa de que la resistencia o la fuerza que puede llegar a resistir nuestro resorte que analicemos, recuérdense que yo les mencioné en la clase pasada que un resorte iba a ser la analogía de la resistencia del sistema estructural a partir de la rigidez que éste mostrara. Quiero anotar por acá unas cosas. Vamos a ver. Tenemos vamos a ver qué abre esta situación. Vamos a ver. Por acá estamos y les comparto ahorita mi plan.
control. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí sí ya pueden ver, ¿verdad? Sí, sí. Permítanme, pero no les aparece OneNote, creo. Vamos a ver. ¿Ven que acabo de dibujar un círculo? ¿De casualidad? No. Sí, un círculo rojo. Ah, perfecto. Muy bien, perfecto. Solo para un espero. Lo que tenemos para en lugar de utilizarlo. Bueno, vamos a ver. Miren. Vamos a partir de que nosotros imaginen ustedes que nosotros llegamos a tener, como parecía en la gráfica, también, disculpen ustedes, que es la primera vez que uso esta situación para dar que se va a ver. Imaginemos que tenemos un plano en el cual vamos a estar agregando un pequeño resorte, ¿sí? Y este va a estar amarrado, por decirlo así, a un cuerpo con una masa M, el cual no va a tener fricción sobre, imaginen ustedes, dos llantas que nosotros pues tendríamos para permitir el flujo o el movimiento libre de esta pequeña masa, ¿sí? Les dibujé pues también una pared por ahí, porque en esta nosotros pues estaríamos tomando de referencia de un punto fijo del resorte, ¿sí? Entonces, tenemos un pequeño carrito, por decirlo así, en el cual si nosotros le aplicáramos una fuerza, vamos a ver, blanco por ejemplo, nosotros le aplicáramos una fuerza lateral, el carrito empezaría a desplazarse de izquierda a derecha, ¿verdad? Ahora bien, si el carrito no tuviera un resorte, el mismo carrito que estamos analizando con una masa M empieza a desplazarse de izquierda a derecha y se va a llegar a desplazar hasta donde nosotros retiremos la fuerza. Ahora bien, si asumimos de que las llantas, de que no hay oposición por parte del viento, las llantas no tienen fricción, ni la superficie genera alguna fricción por ahí, el carrito empezaría a desplazarse infinitamente. O sea, no habría ninguna fuerza que evitara que este carrito continúe desplazándose de izquierda a derecha porque se le aplicó una fuerza inicial en un tiempo cero, llamémosle así. Ahora ven, esto no pasa en la realidad. Obviamente el contacto de las llantas genera una fricción con la superficie sobre la cual está colocada, así como también las mismas llantas entre sus ejes tienen una fricción. Entonces, todos estos componentes van generando en sí que no se pueda tener un desplazamiento libre, sino que hay varias partes que van generando entonces una oposición al movimiento que sería la fricción, ¿verdad? Pero si nosotros estamos diciendo de que le vamos a agregar a este resorte una... Si a este resorte pues, le vamos a agregar a este carrito le vamos a agregar un resorte con una constante K, esa misma constante lo que va a producir es de que el carrito, su plano, vaya desplazándose de izquierda hacia derecha hasta que el resorte vaya a resistir toda la fuerza aplicada y pues prácticamente funcionaría para disipar la energía aplicada y ahí ya se pierde prácticamente la fuerza, ¿verdad? Y estaríamos llegando a un punto tal donde el carrito va a dejar de desplazarse. Vamos a ver. Voy a tratar de pegar. Pensé que
esto más práctico, pero vamos a ver si sí. Nosotros tenemos un plano, ¿sí? Tenemos nuestro carrito. Ahora bien, este carrito con una masa M, podríamos desplazarlo de izquierda a derecha a partir, o esta va a ser la reacción que va a generar, porque el resorte que está acá se va a empezar a expandir y a contraer. Este mismo carrito va a sufrir la aplicación de esta fuerza, una fuerza F, si quieren llamarla así, y hablamos de que la ecuación de la fuerza para los resortes sería la constante del resorte, perdón, aquí les puse por M, y es básicamente por el desplazamiento que va a tener. Sería la fuerza de un resorte es igual a la constante K, y esta constante K depende de la propiedad del resorte, por un desplazamiento. ¿Qué desplazamiento es el que va a involucrarse en esta ecuación? El desplazamiento que nosotros logramos desplazar el carrito con una masa M, ¿ya? Hasta este momento, ¿todos claros? Sí, que Sí, perfecto. Ahora bien, este desplazamiento, si nosotros le ponemos variables, permítanme, aquí necesito que todos pues vayan sacando su cálculo, ¿sí? Vamos a aplicarle a este carrito una fuerza de 20 kips, ¿sí? Vamos entonces anotando que la fuerza en color verde es una fuerza igual entonces a 20 kips, ¿ok? Bueno. Si nosotros tenemos una fuerza de 20 kips y esta produce en el desplazamiento, es decir, que nuestra X, para que todos lo anoten, la X generaría entonces un desplazamiento no muy grande, sino sería este de 0.20 pulgadas. ¿Quién me puede dar, por favor, cuál es la constante K de este resorte? A ver, les vuelvo a explicar. Aplico yo una fuerza de 20 kips. El carrito, que no tiene ningún tipo de fricción, se me va a desplazar 0.20 pulgadas. ¿Cuánto sería mi constante K entonces? ¿Quién me puede dar ese valor? es de 100 kips partido metro. Está bastante bien, solo la última palabrita. Si tenemos pulgadas, sería kip dividido pulgadas, ¿verdad? Vamos a tener entonces que la constante K es igual a 100 kips dividido pulgada, ¿ok? Bueno, jóvenes, miren, vamos a hacer algo. El día de hoy solo vamos a ver hasta esta parte del cálculo de los resortes. Y yo les empiezo a explicar a partir de acá la próxima clase, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta en este apartado? Todo bien, dije. Todo bien, dije. ¿Pero claro? Vale, perfecto. Todo bien. Aquí nos dio el tiempo. Bueno, jóvenes, igual tomen un pantallazo a este ejemplo, tomen notas de este ejemplo. Y no es mayor complejidad, simplemente tenían que despejar la constante K, ¿verdad? Prácticamente la fuerza sería dividida el desplazamiento, y esto nos da las constantes de los resortes que tengamos. Así es como se calcula, y bueno, básicamente eso es todo, ¿verdad? Jóvenes, que tengan todos una feliz tarde, un gusto haberlos tenido el día de hoy por acá conmigo. Feliz tarde, Inge. Gracias, igualmente. Gracias, Inge. Feliz tarde. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde.